tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Que bueno, alusivo al tema, alusivo al día, es el poder de la resurrección. Sabe que nadie hubiera podido ser salvo si solo Cristo hubiera muerto, pero Él resucitó. Él resucitó. Y esa cruz nos enseña a nosotros que somos libres, que somos sanos, que somos poderosos, que somos victoriosos, porque fue la cruz y es a través de la cruz y nada más que en la cruz que nosotros podemos decir, Él murió, pero Él resucitó. Muchos de los líderes del mundo religiosos murieron, pero sus tumbas contienen los restos de ellos. La tumba de Cristo está vacía. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Quiero que abran sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 15, verso 3 al 10. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos para usted Él es su Salvador? Amén, gloria a Dios. Entonces le va a gustar esta enseñanza. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, que Cristo murió. ¿Por qué? Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y que fue, ay, no los oigo, y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de, ¿a quién? A más de 500 hermanos a la vez. ¿Cómo se come eso, verdad? A la vez. Dice, de los cuales muchos viven aún, dice Pablo en aquel tiempo, y otros ya duermen. El Señor no llama a la muerte como una muerte, sino que vamos a reposar de nuestro trabajo. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Ahora todos se llaman apóstoles, ¿verdad? Porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué humilde Pablo, ¿verdad? Qué bárbaro Pablo, que nos enseña a nosotros lo que es el principio de la humildad. Entonces nosotros vemos que el poder del evangelio, hermano, radica en la resurrección de Cristo. El poder de la palabra radica no en su vida, no en su muerte, sino en la resurrección de Cristo. No radica en el sacrificio de Cristo, radica en la resurrección de Cristo. Y nosotros tenemos que saber que Él es el único que murió y que fue el único que resucitó de entre los muertos. Muchos murieron, el Señor mismo los resucitó, pero volvieron a morir. Pero Cristo es las primicias de todos los que vamos a resucitar. Porque todos los que van a morir, cuando la trompeta suene, dice el Señor que los muertos en Cristo. Así es que las primicias, y nosotros después, si estamos muertos, y si todavía no hemos muerto, pues nosotros seremos arrebatados en las nubes, juntamente con Él al sonar de la trompeta. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por esto? Bendito sea el Señor. Entonces, la mayoría de los cristianos reconocen la resurrección de Jesús, pero hemos comprendido nosotros qué es plenamente el poder de la resurrección de Cristo y su impacto. ¿Cómo impactó la resurrección de Cristo la vida de aquellos que estaban vivos y los que estamos vivos hoy?
¿Cómo impacta la vida de la resurrección de Cristo en usted? ¿Cómo lo impacta en aquellas debilidades que hemos tenido, en aquella falta de fe? ¿Cómo lo impacta la resurrección de Cristo? ¿Seremos nosotros creyentes de verdad de la resurrección de Cristo? Porque es cuando nosotros entendemos que Cristo resucitó, somos personas diferentes. Caminamos diferente, creemos diferente, tenemos una fe diferente, porque aquel que resucitó, el que prometió que Él estaría con nosotros, no está muerto, Él está vivo. Él está vivo. Entonces, ¿qué significa realmente la resurrección de Cristo para nosotros los cristianos? La resurrección de Jesús de entre los muertos significa que Él nos ha dado un poder que es eterno. Él resucitó, pero con Él resucitó un poder eterno para la iglesia. Él resucitó, pero con Él resucitó una esperanza eterna. Él resucitó, pero con Él resucitó una fe para la iglesia diferente, es eterna. Porque todo lo que Dios, de lo que viene de Dios para el cristiano no es pasajero, es eterno. Por eso Él resucitó, para que usted sepa que lo que hizo en alguien allá, que usted envidia, que usted anhela tener, Cristo lo hace para usted, porque Él resucitó y esa esperanza para nuestra vida es eterna. Dice Génesis capítulo 3 y verso 15, porque nos dice la palabra del Señor que la resurrección de Cristo fue mencionada y profetizada desde el primer libro de la Escritura, desde el capítulo 3, verso 15 de las Escrituras, que dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, hay una gran distancia entre la cabeza al calcañar. Pero la profecía dice desde Génesis, para que todas las generaciones hasta el día de hoy no se le olvide que Él dijo que Él iba a aplastarle la cabeza a Satanás. ¿Y lo hizo? Sí. ¿Cuándo? ¿Cuando sufrió? ¿Cuando murió? ¿Cuando fue crucificado? No, cuando resucitó. Cuando resucitó. Ahí se cumplió la palabra de Génesis capítulo 3 y verso 15. Desde el primer libro de la historia estaba profetizado que aquella simiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza a Satanás. ¿Y lo cumplió? ¿Y qué celebramos hoy? Que Cristo resucitó. Dígalo 3 veces. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Ahora dele un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Por eso la Biblia dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde? Es decir, dime tú, como le dijo el Señor a Job, dime tú dónde estabas mientras yo construía el universo. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde? Dime dónde, sepulcro, está tu victoria. Aleluya. Dios está vivo, Él no está muerto. Nosotros tenemos esperanza. Seguimos confiando en un Dios verdadero, en un Dios todopoderoso, en un Dios que sigue haciendo milagros y que resucita lo que está muerto. Y hoy el Señor, si usted necesita una resurrección en usted, aprovéchese de este día, que la sangre de Cristo está viva para resucitar todo aquello que se ha muerto en usted, en sus hijos, en su economía, en su matrimonio, en sus nietos. Si usted quiere ver algo vivo, pida la resurrección de Cristo para todo aquello que se ha muerto en usted, porque en Cristo nosotros tenemos esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. Entonces, la primera referencia que vamos a ver, 7 referencias, apúntelo ahí usted. La primera referencia de la resurrección de Cristo. Entonces, ¿cuál fue esta referencia que tiene que ver la Biblia con la resurrección? La primera referencia
hace mención al plan de Dios que incluye la muerte y la resurrección de Jesús, que ya estaba previsto antes de la creación del hombre. Antes de la creación del hombre, ya el Señor había previsto. ¿Sabía el Señor que Adán iba a caer? ¿Sabía el Señor que la humanidad necesitaba de una resurrección? Sí, por eso lo sella desde el libro de Génesis. Porque el Señor sabía que en la debilidad del hombre necesitaba una resurrección. Porque Dios es el Dios de segundas oportunidades. Dios es el Dios de segundas oportunidades. Por eso es que usted está aquí. Bendito sea el Señor, porque si Dios no le hubiera dado una oportunidad, usted estaría en el pecado de donde nos sacó el Señor, estaría metido en la miseria de donde nos rescató el Señor, en los vicios de donde nos sacó el Señor. Cuando yo veo mi pasado, yo le digo al Señor: Señor, gracias porque rescatarme de donde me sacaste, por sacarme a la vida, por sacarme del fango, de la muerte, de la esclavitud y del pecado, y hacerme hoy una mujer que te pueda servir. Esa es la resurrección de Cristo. Cualquier cosa que usted tenga muerto, dígale al Señor: Señor, este es el día de la resurrección. Yo necesito mi milagro. ¿Cuántos necesitan un milagro aquí de verdad? Dígale al Señor: aprovechese. Entonces esa fue la primera referencia, la muerte y la redención de Jesucristo, ya que estaba provisto antes de la creación del hombre. Punto número 2, la destrucción del templo. Es la segunda referencia que nosotros tenemos. La destrucción del templo. Dice la Biblia que había él echado fuera a todos los cambistas y los mercaderes de las autoridades religiosas, ¿verdad? En el templo, cuando los echó fuera, dice San Juan capítulo 2, verso 18 al 22. San Juan capítulo 2 dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron a las escrituras y a la palabra que Jesús había dicho. Las autoridades religiosas de aquel templo solamente veía lo que ve cualquier incrédulo, creían lo que cree cualquier incrédulo, pensaban lo que piensa cualquier incrédulo. Cuando usted no tiene una relación con el Señor, nunca va a tener una revelación del Señor. Para que usted tenga una revelación del Señor, tiene que tener una cercanía con el Señor. Y esos religiosos habían entendido que ese templo que había construido Herodes, él lo podía edificar. Y no está hablando de las cosas materiales ni de las cosas externas. El Señor, cuando habla tu vida, a Él no le interesa tus cosas externas, le interesa tus cosas internas, porque lo de adentro es eterno, lo de afuera es temporal. Lo de afuera solamente es un estuche más, hermanos. Yo no sé si ustedes escucharon una lamentable noticia hoy que me compartió mi esposo. Una chica se fue a hacer una cirugía plástica en el estómago y murió anoche, 23 añitos. ¿Usted cree que a Dios le importa que usted esté gordo, viejo, flaco, flácido, con estrías o con arrugas o con... Bendito sea el Señor. ¿Por qué no le importa a Dios? Porque Dios no mira lo externo. Cuando nosotros resucitemos juntamente con Él, seremos un popi. Caminaremos como un popi. No, todo perfecto. ¿Sabe que usted va a tener el mismo cuerpo?
No va a decir, ay, yo en el cielo voy a ser rubia, con el pelo rubio y los ojos verdes. No, hermanos, va a ser como usted era joven. Como usted era joven. ¿Cómo era joven usted? ¿Como un qué? Como un popi. Así vamos a resucitar nosotros en Cristo. Usted ve las fotos cuando usted ve, bueno, los que son grandes aquí, ¿verdad? Que ya somos mayorcitas. Cuando usted estaba joven, uno dice, ¿cómo es posible que yo era esa? ¿Cómo es posible? Pero no tengo los cachetes caídos, ni tengo estrías, No, así va a ser usted en la resurrección. Cuando el Señor lo resucite, usted va a ser el mismo, pero en versión mejorada. Ya usted no va a renquear, usted no va a tener problemas de enfermedades, de colitis, de gastritis. ¿Cuál es su enfermedad? Dígamela. Esa no la va a tener tampoco. Usted va a ser como un popi. Para que vea, bendito sea el nombre del Señor Todopoderoso. Él nos va a sacar a nosotros de esa miseria con que nosotros veníamos. Entonces dice Juan capítulo 2 verso 18 al 22. San Juan capítulo 2 dice, San Juan capítulo 2 verso 18 al 22. Ahí está. No, San Juan 2, 18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días, bueno, ya yo lo había leído, con razón no aparecía, pobrecito, ¿verdad? Que ese sí está como un popi todavía. Yo no. Entonces las autoridades religiosas estaban esperando, pensando que el Señor iba a levantar ese templo que habían pasado años de años en construirlo, ¿verdad? Era imposible que un hombre lo levantara, pero la mente humana siempre se va por lo físico, por lo material, no se adentra. Y es que el río está por dentro, no está por fuera en la vida del cristiano. Ahí andábamos, el pastor nos llevó a algunas de aquí a dar un tour por allá por un río en San Carlos. Y uno dice, qué delicia, qué rico ver los ríos, las piedras, el ambiente, el aire. Pero ¿sabe qué? Eso es por fuera, pero hay uno mejor que corre dentro de usted, porque se llama el río de Dios. Y el río de Dios tiene muchas cosas que producen. Por eso yo les digo a todos los que están enfermos, escuche esto, es una bola mía, pero dice la tercera epístola de Ana Brenes. Ve, hermanos, si usted está enfermo, de su interior, dice la Biblia, que ¿qué? Corren ríos de agua viva. Si a usted le duele algo en algún momento o tiene alguna enfermedad, deje que ese río de Dios que corre de su interior lo limpie, lo sane, lo santifique, lo libere, porque el Señor deja cosas y nosotros se nos olvida que el Señor ha dejado provisión para cada una de las enfermedades. Y eso lo vamos a estar viendo en una serie que empiezo mañana. ¿Cuántas veces sangró Cristo por cuántas enfermedades y maldiciones que nosotros cargamos? Tenemos que echar mano, hermanos, eche mano a la promesa de Dios, eche mano al poder de Dios. Punto número 3. Entonces, una de las referencias dice, los cristianos no entendían, los discípulos que estaban con él no entendían. Jesús entonces continuó enseñando a los discípulos acerca de la resurrección. Siempre le enseñaba, mire, mi propósito para esta vida no es que yo vengo a levantarme contra el ejército de Roma y yo vengo con una espada y con un escudo y con un montón de ametralladoras y todo eso. No, él no venía a eso. Él no venía a eso. Le enseñaba a sus discípulos que él que venía para sufrir, para morir, para ser crucificado, pero también iba a resucitar al tercer día. Siempre se los decía. Y los discípulos no entendían. Estaban en no.
Como algo tan lindo, algo tan esperado, el Mesías se había pronunciado desde antes, desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo ahora iba a venir Jesús a decir que aquel esperado, el Mesías, iba a morir? Para un judío eso no es lógico. Para un judío no era lógico que Jesús viniera y dijera que era Dios. Amarás a solo un Dios verdadero, y aparece Jesús. Por eso es que los judíos no creen en el Mesías. A un solo Dios amarás, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas las fuerzas de tu ser. ¡Tirín! Aquí estoy, dice Jesús, aquí estoy yo soy Dios. Hay muchas cosas, pero nosotros tenemos que entender que Dios nos da referencias, y una de las referencias profundas, exactas, concisas y precisas fue la resurrección. La resurrección de Él. Entonces, para ser judío, ellos aún no habían recibido al Espíritu Santo. No podían entender. Esos judíos que recibieron al Espíritu Santo, que te creyeron a tal manera que entregaron sus vidas en sacrificio también cuando les tocó morir. Dice Marcos capítulo 8, verso 31 al 33. Voy a correr por si usted quiere apuntar ahí. Esto es precioso para un estudio bíblico. Dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Jesús utilizó palabras muy fuertes para Pedro. ¿Cuántos estuvieron el jueves con la enseñanza que se calle el gallo? El lunes, sí, pastor, no me entretenga, sí. El lunes, que el gallo se calle, ¿verdad? A muchos hombres le canta la gallina, pero a Pedro le cantó el gallo. Qué tremendo. Entonces Jesús utilizaba palabras muy fuertes para reprender a las personas que lo estaban siguiendo. Y pensaba que este era un mal, que Jesús hablaba de esta manera. Uy, qué duro que habla Jesús. Uy, qué duro que habla mi mamá, ¿verdad? A veces, pero no me diga eso, mi amor, no, es que me ofende, hiere mis sentimientos. Y el hombre lo que quiere solamente es corregirnos, enseñarnos, educarnos. Bueno, ahora tengo algo para aquí, les voy a soltar algo que se van a reír. Entonces, Jesús no quería lastimar a Pedro delante de los otros compañeros, lo quería corregir. Cuando una corrección se hace con amor es para edificar. Cuando se hace sarcásticamente es para burlarse de la persona. Pero usted, cuando corrige con amor, edifica a la persona que le está corrigiendo. Entonces él les estaba enseñando que él era el Salvador y que él nunca iba a pensar mal de sus seguidores. Y él les estaba diciendo: el próximo evento que ustedes van a ver en mí, el próximo siguiente paso va a ser la muerte. Me van a matar. Imagínense a Pedro, ¿verdad? ¿Cómo va a decir eso? Si ya tenemos el pan nuestro de cada día, tenemos al hombre mágico. ¿Cómo vas a decir que te vas a desaparecer? Pobrecitos los apóstoles. ¿Qué hiciera usted, hermanos, si en lugar de que yo esté aquí, venga Jesús y les predique? Ay, a las 12 termina el culto, ¿verdad que no dirían eso? Que siga a la 1, a las 2, las 3 y las 4. Que se alargue todo el tiempo. Eso le pasaba a los apóstoles. ¿Cómo que te vas? ¿Cómo que te van a crucificar? ¿Cómo que te vas a ir de nosotros? Si nos has enseñado tantas cosas bonitas y todavía no entendemos.
¿Cómo dices que tan pronto te vas a ir? Pero Jesús solamente venía a cumplir un propósito de marcar el evangelio y levantar la iglesia. Y saber que ese pueblo tenía que caminar a la victoria. Dice Marcos capítulo 9, verso 31. Marcos capítulo 9, verso 31. Es ese. Marcos 9, 31. Ok, voy a leerlo allá. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Eso no era fácil, era muy grueso para que se lo tragaran los discípulos. No podían entenderlo. ¿Cómo alguien que se decía Mesías y se llamaba Dios iba a ser tan débil para morir? Crucificado por su mismo pueblo. No, entiende, hermanos, no era fácil para ellos. Apenas se estaban conociendo, los habían sacado del mar. A otro era un recaudador de impuestos, a otro eran analfabetos. Ellos no tenían educación y no tenían el Espíritu Santo todavía. Solamente confiaban en las palabras que Jesús les decía y que le agregaba al Señor milagros. Porque quiero decirles algo, hermanos: los milagros no aumentan la fe. La fe solamente se aumenta por el oír la palabra de Dios. Las emociones no aumentan tu fe. Aquí puede bajar un ángel, hermano, hoy y hablarles el mensaje más precioso de motivación que no va a cambiar tu vida. Solamente la palabra de Dios cambia. Solo la palabra de Dios. Dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y entonces Jesús estaba enseñándoles a cada uno de ellos que este era el tiempo de su partida. Dice Marcos capítulo 10, verso 33 al 34. ¿Sí lo tenemos? Sí. Dice: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él. Hago un preámbulo para decirles algo que nada más aquel que tenga estómago puede resistir esto. La cara de Jesús no solamente estaba cubierta de sangre y de azotes, estaba cubierta de saliva, donde lo escupían. Cubierta, porque cada uno del Sanedrín que pasaba por ahí le tenía que escupir la cara. Y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Todo eso que él estaba enseñándoles, les estaba enseñando con el único propósito de que ellos supieran que esa ofrenda, hermanos, escuchen eso, la ofrenda que Jesús, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, solamente podía ser agradable al Padre a través del sacrificio de Cristo. Y cuando Él fue sacrificado en esa cruel destrucción, en ese momento máximo, el Padre aceptó la ofrenda de su Hijo Jesús. Ahí se llevó sus pecados, sus enfermedades, su vergüenza, su pobreza, su
situación a nivel emocional, bajo perfil. Es que yo soy medio tarado, dicen unos. Uno le han dicho como tarado desde todo el tiempo y llega un momento donde uno se lo cree. Pero tiene que creer lo que dice Dios de usted, no lo que dicen de usted, sino lo que la profecía dice de usted. ¿Por qué? Porque Él llevó todos nuestros pecados. Él llevó todos nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por abatido de Dios, mas Él llevó con Él todos nuestros pecados, y por su llaga nosotros hemos sido sanados. Hace tiempo no te veo, Carol. Bienvenida y qué bendición verte. Carol murió 3 veces en el hospital. Y las 3 veces que ella murió, cuando le sacaron todo su cuerpo, todos sus órganos de afuera, nadie podía pensar en que ella iba a vivir. Pero Dios, cuando llevó por ella su dolor, su enfermedad, donde los doctores dijeron no se puede hacer nada, el Señor levantó su cabeza y dijo: yo tomo su lugar. Y ella está aquí hoy porque Dios es muy grande, y a Dios sea toda la gloria, Carol. A Dios sea toda la gloria. Aleluya. Cuando la fuimos a ver, una de las veces que la fuimos a ver al hospital, vimos los órganos de ellos metidos en una bolsita plástica, Ziploc. Bolsas Bogotá, imagínense. Es como para poner una matita, ¿verdad? Y que tenga las propiedades. Ve, hermanos, yo solamente le quiero decir a usted que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible para Dios. ¿Usted menguó a Cristo? ¿Usted cree que el sacrificio de Cristo no tiene poder? El Padre recibió el sacrificio de su Hijo, el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo, y se agradó en Él. Por eso cuando estaba en la cruz, el Señor le dijo: Padre, si puedes, no, en Getsemaní, perdón, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Jesús sabía que el Padre no le iba a pasar nada, porque te lo iba a pasar por alto a ti y a mí. ¿Sabe qué es la cruz? Y el sacrificio es pasar por alto tu falta, tu pecado y tu enfermedad. Yo no sé si usted me entiende, hermanos, hoy. Él pasó por alto. Yo era culpable, pero Él tomó mi lugar. Y Él pasó por alto mi pecado. Y el Padre vio ese sacrificio del Cordero y le agradó. Un sacrificio perfecto que solamente el sacrificio de Cristo puedo pagarlo y hacerlo efectivo en aquel momento. Y ya hace 2000 años usted camina con promesas de Dios y a veces no lo entendemos. Ay, si viniera otra vez y viniera a morir por mi llaga, por mi problema en la columna, en mis rodillas, en mis ojos, que venir ni que nada, ya Él vino, volverá, pero volverá por usted, volverá por la iglesia, nos sacará de este mundo, nos llevará a su casa y se casará con nosotros. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Amén, amén, amén. Él está preparando su novia. Dice: bueno, ya yo fui a la cruz, ya yo morí por ella, ya la resucité. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo lo que yo he hecho en la carne, lo hizo Él por medio de su Espíritu. Ya no vivo, hermanos, ya usted no vive.
usted no vale, usted no es, usted no tiene, todo lo tiene Cristo que te fortalece. Es Él, la esperanza de gloria en nosotros, hermanos. Él fue el que llevó el dolor en la cruz, Él fue el que sufrió. Él conoce tu historia, la película de tu vida ya la vio. Sabe cuántos hijos íbamos a tener, cuántos nietos íbamos a tener, de qué nos íbamos a morir, si nos iba a comer un tiburón o íbamos a morir de un infarto. Dios lo sabe todo, pero no está viendo tu muerte ni tu dolor, está viendo tu resurrección, porque nosotros después de Él somos los que vamos a resucitar. Si estamos muertos, Él es la primicia. Luego nosotros, punto número 4 de la referencia, sellar y vigilar el sepulcro. Todas las predicaciones de Jesús se cumplieron durante los siguientes días, pero Él fue arrestado, entregado a los gentiles, salvajemente golpeado y crucificado, y en el mayor de los casos había sido el fin del movimiento de un gran líder que había venido al mundo, pero pobrecito, sufrió. Ahí quedó. Si no hubiera sido por la resurrección de Cristo, hubiera sido la historia de un líder más. Pero la historia de Jesús no se quedó ahí, porque Él es principio y fin, alfa y omega, el que fue, el que es y el que estamos esperando. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Dice Mateo capítulo 28, verso 66 al 63 al 66. 28, verso 63 al 66, dice, y diciendo, Señor, nos acordamos de aquel engañador, dijo, que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo guardas. Bendito sea el Señor que Pilatos aceptó esta petición, porque Dios a veces usa hasta el diablo para cumplir sus propósitos. Usted no entiende cómo Dios usa cosas que usted dice, ¿cómo Dios lo hizo? Si yo hubiera sido, no lo hago. Es que usted no es Dios, Dios es Dios. Él es Dios y Él sabe lo que hace mejor que nosotros. Jesús al final de su ministerio le dijo a los discípulos, miren este texto bíblico, Lucas capítulo 18, verso 31 al 34. Dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, será escarnecido y enfrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras les eran encubiertas y no entendían lo que les decía. Estaban en no. No puede ser. Ve, hermanos, yo les recomiendo, llamen a su amigo el Espíritu Santo para que les revele lo que ustedes no entienden. Porque cuando uno no tiene una relación con el Espíritu Santo, no puede entender las Escrituras. Punto número 4, hace referencia, sellar y vigilar el sepulcro. Entonces todas las predicaciones de nuestro Señor Jesucristo se cumplieron durante los siguientes días. Jesús resucitó, murió. En la muerte de Jesucristo se liberó un montón de gases de la tierra. Hubo un gran terremoto. Muchos hombres y mujeres que habían muerto en Cristo resucitaron.
Ay, yo me imagino, ¿verdad, Juancito? Llegar donde la mamá. Ay, mamá, viera qué ganas tengo de comerme una tortillita con queso. Seguro la mamá es la que muere, el susto, ¿verdad? Pero cuántas cosas por causa de la muerte de Cristo en la misma cruz, el mismo día, cuántos resucitaron para dar testimonio del poder de Dios. Para las personas que no creen, crean. Si no creen por palabras, dice él, crea por lo que yo hago. Aún la muerte de Cristo movió la tierra y resucitaron los muertos. Y en la mayoría de los casos, esto habría sido el fin, pero el Señor sabía que venía una gran, larga historia de la iglesia donde se encuentra usted. Donde se encuentra usted. Dice este ejemplo que la sabiduría y el poder de Dios eran incomparables, son incomparables y ellos no la podían entender. Y la situación de estos líderes religiosos de asegurar la piedra era que nadie robara el cuerpo de Jesús y después dijeran que había resucitado, pero que Dios utilizó los esfuerzos de cada uno de aquellos religiosos para sellar bien la piedra, de manera que el sello nadie lo podía romper. Y la piedra se selló. Y qué hermoso cuando nosotros vemos esta referencia número 5. No esperaban lo imposible. Jesús resucitó, porque no esperaban, no recordaban que él había dicho: yo voy a morir, pero voy a resucitar también. Jesús resucitó, y a pesar de todas las cosas que Jesús enseñó y a pesar de las promesas que sería resucitado al final de 3 días y al final de los 3 noches, los discípulos no estaban preparados para lo que sucedió. Y dice Lucas capítulo 24 verso 1 al 8, dice Lucas: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas de esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. ¿Quién eran? Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué eslogan más importante de lo que es la muerte y la resurrección de Jesús? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y dígame, ¿por qué esto quedó escrito? Dígame. Porque muchas veces la iglesia de hoy, del 2023, sigue buscando entre los muertos al que vive. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado, y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Qué importante que el Señor usara a mujeres. Usted sabe que a las mujeres no nos cuesta hablar, ¿verdad? Pero las mujeres en aquel tiempo no eran fidedignas. Eran menospreciadas, pero lo vil y lo menospreciado usa Dios para avergonzar a los sabios. A lo más poquito, a lo más bajito, es donde Él les puso la inquietud: vengan a la tumba y desen cuenta de que he resucitado. Las primeras voceras del Evangelio
fueron esas mujeres. Benditas mujeres, ¿cuánto dan gloria a Dios? Y no tuvieron miedo. ¿Dónde estaban los apóstoles? Escondidos. ¿Tenían miedo? Sí. Y las mujeres con todo y miedo hicieron lo que tenían que hacer. No es que no tenga miedo usted, es que con todo y miedo haga lo que tenga que hacer. Pero tengo miedo, pero hágalo. Pero tengo miedo, pero dígalo. Pero tengo miedo, pero vaya. El miedo es favorable muchas veces. Es necesario tener miedo. El miedo es sano, es precautivo. Y muchas veces, aún con miedo, obedeces a Dios. Pero muchos de los hombres no fueron. Dice, uy, me voy a exponer, me van a matar. Juan el Bautista dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Entre más usted mengüe, más valentía obtiene en la vida. Deje que Él crezca en usted, hermanos. Deje que Él crezca. Deje que cuando camina la gente diga, mira, casi que veo a Cristo en su rostro. Es que casi que hablas como Él. Como le dijeron a Pedro cuando lo negó y el gallo le cantó. Hueles como Él, caminas como Él, hablas como Él. ¿Eres de Él? Y él dijo no. Y el gallo hizo kikiriki, cocoroco. El gallo le cantó. Entonces él aparece a sus discípulos camino a Emaús. Aparece en medio de los discípulos con las puertas cerradas. Pero aparece también a Tomás y le dice, Tomás, ¿tú no has creído en mí? Mete tu mano. Mira que yo mismo soy. ¿Sabe que usted cualquier herida, cualquier operación que haya tenido, cuando resucite no va a tenerla? Pero las huellas de Jesús sí. En el cielo, cuando venga por nosotros, Él va a tener las huellas en sus manos y las heridas o las cicatrices en sus pies. Cicatrices no, huellas. 6, referencia, el impacto de la resurrección de Jesús en la iglesia. ¿Qué impacto tuvo la iglesia primitiva el hecho de la resurrección de Jesús? Lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 33. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Con gran poder daban testimonio. Él resucitó, que predicaban la resurrección de Cristo. Jesús resucitó. ¿Por qué? Porque tenían que garantizar al pueblo que Él no estaba muerto, que no se iban a dirigir a una tumba fría, a una tumba vacía, a una tumba hedionda, sino que se iban a referir a un Cristo vivo, a un Cristo de poder, a un Cristo que es hoy, ayer y fue en todo tiempo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Él está vivo, hermanos. Él está vivo. Entonces la predicación del apóstol Pablo también se basa en la resurrección de Jesús. Veamos entonces el ejemplo de Pablo. Dice Hechos capítulo 17 verso 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y ellos y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Cuál era el enfoque de los apóstoles? Predicar el evangelio y su resurrección. No se quedaba solamente vino y murió, sino que vino, murió y resucitó. Él está vivo, hermanos. Está vivo para su necesidad. ¿Por qué enfatizo yo esto? Porque estamos en los últimos tiempos.
donde va a venirse cosas catastróficas como las que estamos viviendo, y que está diciendo la NASA, que está diciendo la inteligencia artificial, que está diciendo el nuevo gobierno mundial que ya se está dando, que está diciendo muchas cosas, y uno queda más dormido que una verdolaga. Pero dice la Biblia que nosotros tenemos que saber que Él está vivo y que yo no dependo de esas cosas, yo dependo de Él. No desvíe su mirada, hermano, no pierda su tiempo en quitar la mirada de Jesús como lo hizo Pedro. Con todo y miedo, siga poniendo la mirada en Cristo el resucitado. Amén, hermanos. Dice Hechos 17:30 al 32, pero habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ellos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Es que Él permanecía en la resurrección. Si a usted le gusta evangelizar, hablar de otra persona, de Cristo Jesús, llévela a este pasaje. Dígale: ¿sabes una cosa? Todo lo que tienes pasará, pero Cristo está vivo, Él no está muerto, y yo creo que es a Él al que necesitas. Evangelismo explosivo se llama esto. Cristo está vivo y todo lo que tienes es pasajero y temporal. ¿Sabe qué dice Pablo? Con el tabernáculo dice que nosotros somos un tabernáculo con una vida temporal, pero la venidera es eterna. Nosotros tenemos que saber que esto es lo que Dios hizo, y lo maravilloso de Él es que Él está vivo. 7 y última, la importancia de esta referencia es que la resurrección de Cristo es para nosotros, para la iglesia, para su amado pueblo, y que tenemos en cuenta nosotros esto. Que hay con esta referencia, le agrego 7 creencias rápido. Número uno, que Cristo resucitó. Esta resurrección prueba que Jesús era exactamente quien dijo y lo que dijo que era. Cristo resucitó y Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, ni misas, ni buena gente. ¿Sabe que hay gente que dice: ay, no, es que Él es tan buena gente? Viera qué montón de buena gente están en el infierno. Es que los buenos no se van al cielo, se van a aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador y no se aparta de Él. Número 2, la resurrección prueba la primicia de las enseñanzas de Jesús. Primero Él resucitó. Están las primicias, la Pascua, las primicias y el día de Pentecostés, fiestas que se celebran. Nosotros en las primicias recordamos a nuestro amado Jesucristo, que Él no está muerto, que Él resucitó, camina conmigo, vive conmigo y está conmigo atendiéndome 24/7. En todo momento Él está a tu lado porque Él está vivo. Y aunque muchas veces nosotros nos sentimos débil, Él es fuerte, pobre, Él es rico, y Él nos dice: lo que yo tengo es para ti, solamente vívelo y así será. Número 3, la resurrección prueba que la deuda por nuestros pecados ha sido pagada en su totalidad. ¿Sabe por qué a Jesucristo le quitaron la ropa en la cruz? Para que usted pudiera verlo transparentemente, sin nada. Todo lo entregó por amor a usted.
Él no se dejó nada. Como nosotros, ¿verdad? Que le damos un pichuleo al Señor. Un pichuleo, un pichulito. No, Él lo entregó todo por usted. Todo. Su pudor ahí tuvo que ser crucificado. Porque pasaban las mujeres y lo veían completamente desnudo. Los hombres lo veían completamente desnudo. ¿Por qué? Porque Él llevó nuestra vergüenza a la cruz. No es para que usted ande pelado, ¿verdad? Es porque Él llevó nuestros dolores a la cruz. Punto número 4. La resurrección garantiza que Jesús puede levantarnos de la muerte a la vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna? Entonces ustedes son testigos del poder de Dios. Nosotros tenemos vida eterna. Si usted se envejece, no pasa nada, tiene vida eterna. Si está enferma, no pasa nada, tiene vida eterna. Si la dejó el viejillo, no pasa nada, tiene un marido. Nosotros tenemos vida eterna porque Él nos dio vida eterna. Punto número 5. La resurrección convierte a Jesús en la actual cabeza viviente de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo, pero Él es la cabeza. ¿Qué tiene la cabeza? La cabeza dirige. Usted puede vivir sin un brazo, sin una oreja, sin un ojo, sin una pierna, pero usted no puede vivir sin cabeza. Solo el Padre sin cabeza, ¿verdad? Cristo es la cabeza, el que piensa, el que ve, el que oye, el que habla, para que nosotros, siendo el cuerpo, nos dirigemos a donde la cabeza manda. Punto número 6. La resurrección garantiza el regreso de Jesús. Sin resurrección, difícilmente tendremos regreso. Todas las promesas para el futuro son predicadas con la base del regreso de Jesús. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Amén. Cristo viene, toda. Vea, hermanos, si hay una predicación poderosa, si usted tiene que preparar una predicación, hablar con una persona, hable del regreso de Jesús. Hable del regreso de Cristo, porque es la base del regreso de Jesús. Pero si Él no hubiera sido resucitado, todas las promesas de su gobierno, de su reino, no tendrían sentido. Porque uno no aterriza. ¿Sabe que cuando usted va viajando, usted tiene varias etapas? Primero entra, después levanta, después se mantiene, pero tiene que aterrizar. La vida de Jesús y sus enseñanzas aterrizaron. ¿En qué? En que Él viene pronto porque Él resucitó. Y en cualquier momento nosotros le estamos preparando. Él prometió que regresaría y quería que todos sus seguidores estuvieran con Él. Todos sus seguidores. Chris, venga por favor. No veo a Kendall. No está Kendall. Venga mi amor, venga. Ayúdeme aquí. Es que este aparato todavía no tenemos, ¿verdad? Tin, 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 tin. No. Sí, a ver si. Póngamele música a los popis. Entonces, punto número 7, la resurrección es la garantía de la justicia absoluta. Cristo es justo con nosotros y tiene para nosotros una garantía absoluta. Absoluta quiere decir que todo lo puede, todo lo sabe, todo lo cubre. Él es mi garantía. La garantía fue sellada por el poder de Dios y es porque usted está aquí tan bonito, sabiendo que tiene el cuidado de nuestro Señor Jesucristo. Si después de vivir una vida perfecta y sin pecado, Jesús no hubiera resucitado, la única conclusión a la que podríamos nosotros llegar sería que Él es el mal, siempre es el que gana. Si Él no hubiera resucitado, siempre va a ganar el mal. Póngase de pie, pero no se me vaya.
Póngase de pie, cierre sus ojitos. La crucifixión y la resurrección demuestran poderosamente la misericordia y la justicia de Dios. Su crucifixión y su resurrección. Él fue crucificado, pero Él resucitó. Él resucitó. Amados, Él está contigo al lado. Está sosteniéndote. Está apoyándote. Y su sangre todavía se cubre. Bendito sea el poder de Dios. Aleluya. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo. El cielo se tendrá que abrir porque ha dicho Dios que te